presentarlo. Él nació en Montevideo en 1964. Es político del Frente Amplio y asumió la presidencia de esta fuerza política en el 2016. Además, es abogado y docente. Hoy se toma un café con Claudia Javier Miranda. Bueno, un placer recibirte, Javier. Gracias por aceptar la invitación. Encantado, Claudia. Realmente me da mucho gusto tomarme un café contigo Buenísimo, esta mañana. A mí también. Y bueno, estaba pensando un poco que ya te quedan pocos meses para terminar tu gestión en la presidencia del Frente Amplio, ¿no? 5 o 6 meses. Sí, ya en abril tenés que... Tenemos elecciones 23 de mayo, vamos a tener elecciones finalmente. El 23 de mayo. ¿Qué balance haces de este rol que te tocó ocupar desde un rol político, ¿no? Porque vos venías de otras organizaciones, representaciones de derechos humanos, bueno, todo el mundo sabe tu historia ahí en familia y todo lo demás, pero en un momento tuviste que decidir y decidiste dar el salto a lo político, ¿no? ¿Qué balance haces de tu presidencia en el Frente? A ver, aquel salto fue un salto conversado con algunos amigos que veníamos del mundo de derechos humanos, convencidos que si queríamos realmente pensar los derechos humanos en la sociedad, había que hacer desde la política. Por eso nos fuimos al frente. Entonces, si uno hace el balance de estos 4 años, casi 5, de gestión, ahí yo creo que hay un debe. No logré poner el tema de derechos humanos en general, ¿no? O sea, concebir la política como un problema de derechos fundamentales. Yo creo que ahí hay un debe. Después es una etapa, es un orgullo haber sido presidente del Frente, ser todavía presidente del Frente, seguramente hasta mayo del año que viene, es un orgullo, sin duda. Pero es el inicio de una carrera política. ¿Qué Bueno, piensas hacer? No sé, el otro día decía en la tele, no sé qué quiero hacer cuando sea grande. Porque realmente te pone en otro lugar ahora, ¿no? Bueno, está bien, pero la vida es muy rica, ¿no? O sea, uno tiene varios espacios de actuación. Sin duda el de la política es uno apasionante, interesantísimo, porque tiene que ver con el compromiso con la sociedad. Pero para mí la facultad es preciosa y me encanta el salón y me encanta la investigación en Derecho. Capaz que volvés a la docencia, entonces. No, sigo haciendo docencia. Ah, ¿seguís haciendo docencia? Eso no lo dejo ni loco. No, ni loco. Es una pasión. Volverás ahí. ¿Y Marcos Carámbula te gusta como candidato? Ahora lo han propuesto tanto Vázquez como Mujica, como la propia Polaki. Ya han tenido una conversación con él. Tuve con Marcos el viernes. Me fui hasta Las Piedras a conversar. Lo conozco mucho. Llevamos muchos años juntos. Lo quiero mucho además. Creo que es una enorme persona. Lo conozco en la época en que compartimos la casita de aquel curita jesuita de Luis Pérez Aguirre de Perico en La Huella, ¿no? Entonces, cuando él era el médico de Perico. Yo tengo la mejor opinión de Marcos, la mejor. Pero las realidades políticas indicarán si es Marcos o es otra persona. ¿Pero te gusta? Bueno, sí, porque creo que Marcos es una gran persona y creo que es un gran político. Ahora, ¿me gusta para que sea el presidente del Frente? Me parece que necesita más discusión todavía. No estoy bochando a Marcos de ninguna manera, ¿no? Pero quiero ser cauto, porque me parece que a veces apuramos mucho. Y a veces se tiran nombres y se queman, ¿no? Eso también pasa en política. ¿Cuáles son los pendientes que quedan ahí para tu sucesor? Es decir, uno pensando desde el punto de vista de los diferentes sectores que hacen la pelea hegemónica dentro de la interna, es una fuerza muy rica que tiene sus luces y sus sombras, que ha tenido sus etapas. Como presidente del Frente Amplio, tú has tenido que moderar esas diferencias, es decir, ¿qué queda de trabajo para el año que viene? El año que viene es un año central. El Frente Amplio cumple medio siglo. 50 años de unidad. Es un ejemplo, realmente. Por supuesto que no es una unidad quieta, es una unidad tensa, es una unidad que discute, es una unidad que intercambia puntos, pero con la virtud de que encuentra siempre esos acuerdos. Yo creo que ese es el gran legado de la figura de Sereñi, y en estos 50 años que iniciamos en el que viene, yo creo que eso es el centro, ¿no? ¿Y no sentís que en algún momento se te ha pasado por encima la responsabilidad? Por supuesto que sí, claro que sí. Porque una cosa es verlo afuera y otra cosa es manejar el juego político. Es duro, o sea, es duro en el sentido que exige esfuerzo, que exige sacrificio y que a veces hay que ser suficientemente humilde como para decir, a veces a uno le queda grande en algunos momentos, pero sin duda. ¿En qué sentís que te quedó grande? No, en algunos momentos que te falta fuerza, que no tenés poder de convicción, que no lográs juntar a la gente, que no lográs
articular las distintas posiciones. ¿Sí? Eso pasa, es parte de la discusión política, sin duda. Y bueno, estuviste la otra vez en el acto del Partido Comunista, en su centenario, allí con otros dirigentes de la coalición. Se le multó al Partido Socialista por incumplimiento de medidas sanitarias. ¿En qué está eso? ¿Finalmente se va a apelar? ¿Qué decisión se va a tomar finalmente? No, Porque Castillo no. dijo que se iba a repensar un poco, se iba a consultar a ver cómo se seguía. ¿Se va a aceptar esa multa? No, es un resorte del Partido Comunista Sí. y no del Frente como Frente Amplio, pero en todo caso estoy perfectamente al tanto, estuve en el acto. El Partido Comunista siguió muy de cerca la construcción del protocolo de actuación para el acto con el Ministerio de Salud Pública, pero de cerca puntualmente. Ahora, suceden estas cosas, hay gente que no adopta las medidas que es necesaria adoptar, se cometen errores, hay alguna fotografía del acto que perjudica en ese sentido, y bueno, se estableció la multa. Pero vos estabas ahí, había gente que no tenía tapabocas de repente. Sí, ¿no? y es un error, Claro. y es un error que no comete solo los comunistas que estaban en el acto, o sea, que estamos cometiendo muchos en la sociedad y creo que hay que prevenirlo. Estoy realmente preocupado por la situación de desarrollo de la pandemia. Sin alarma, sin generar terror, sin generar miedo, pero sí un fuerte llamado a la responsabilidad de todos para prevenir los En contagios. ese sentido hubo una señal al principio del gobierno de la calle Pou, una reunión allí donde el Frente le pudo presentar un plan estratégico que estaba elaborando también el expresidente Vázquez. ¿Se pudo acercar y articular? ¿En qué aspecto ves que se pudo avanzar? ¿Y cómo estás viendo el trabajo que está desplegando el gobierno con esta pandemia? A ver, nosotros tenemos un diálogo cercano en particular con el ministro de Salud Pública, con quien he hablado, con el director nacional de salud, con quienes hemos hablado regularmente y en ocasiones de actos, incluso de llamados para prevengamos acá, tengamos cuidado acá, recíprocamente, ¿no? En ese sentido la relación es mejor. Lo que pasa es que el problema del ataque a la pandemia no debiera ser únicamente sanitario. O sea, sin medidas económicas, sin medidas de protección social que respalden lo que es ¿Y este no proceso. se ha hecho ese esfuerzo? Yo creo que ha sido absolutamente insuficiente, pero notoriamente insuficiente. Nosotros representamos al presidente de la República en fin de marzo una serie de medidas, no tuvimos contestación. No pretendemos que todas las medidas se tomaran, pero por lo menos generar un intercambio de alternativas. ¿Que está cortado el diálogo, decís? No hay diálogo, pero no hubo respuesta. No hubo respuesta. En todo caso, creo que el gobierno avanzó con su agenda. Es una agenda que no ha sido buena para la gente. En términos de su vida, de sus posibilidades de trabajo, de sus posibilidades de acceso a bienes de alimentación, de vestido, en fin. Creemos que en eso hay un déficit enorme y que además se advirtió. Y aquí hay que buscar políticas generales, por supuesto en materia estrictamente sanitaria, pero las medidas sanitarias no alcanzan, son medidas también socioeconómicas y aquí hay un déficit enorme. Javier, el Ejército está haciendo una revisión de su pasado reciente, de su currícula. Se va a rever estos últimos 60 años. 60 años, por lo dijo el menos, ¿no? jefe, ¿Qué te parece? Absolutamente imprescindible. Espero que sea real, que sea en profundidad. Lo estuve escuchando al comandante en jefe del Ejército en una entrevista que le hizo un periodista ayer en medios radiales. Presté especial atención. Creo que vale la pena que se haga ese camino, que sea amplio, que sea plural y que efectivamente fomente el espíritu crítico. No puede ser que el manual del Ejército sea los libros editados en la dictadura. ¿No te hubiese gustado que se hubiese hecho antes, de repente? Sí, claro. Pensar por qué el gobierno de Vázquez no lo hizo. ¿Por qué crees que no lo hizo? No, bueno, a ver, siempre hay dificultades. Yo creo que este es un resorte propio de las Fuerzas Armadas. O sea, no es un tema de gobierno, es un problema de la conducción de las Fuerzas Armadas. De la conducción, es más, de las escuelas, en este caso particular del Ejército, ¿no? Notoriamente. Y hay que hacerlo, sin duda. ¿Y el MLN no tiene que hacerlo también? Bueno, eso pregúnteselo al MLN. Yo creo que siempre es bueno. Tu punto de Yo vista? creo que siempre es buena la revisión histórica, el rol de cada uno de los actores. ¿Por qué es incómoda la pregunta? Porque me lleva a la lógica de los dos demonios. Es que aquí hubo dictadura, torturas, desaparecidos, exiliados, porque hubo MLN. Miren, en 1972 el MLN no existía. Y la gente aquí desapareció de 1973 en adelante. Y la práctica sistemática de la tortura se practicó desde el golpe de Estado para adelante. Entonces, ¿hay que hacer revisión histórica? ¿Todo el mundo tiene que hacer revisión histórica? Sí. Ahora, la revisión que debe una fuerza del Estado, que es encargada de proteger los derechos fundamentales de la población en época de dictadura, es insolayable.
la hagan otros o no la hagan otros que la deberían hacer. Pero no sería necesario para achicar esa brecha famosa, la autocrítica de la que estamos hablando que tenemos, que tiene también todo el sistema político, ¿no? Por supuesto. No solamente el gobierno, no solamente el ejército. Por supuesto, yo creo que es fundamental mirarnos críticamente, racionalmente, además creo que es muy bueno, pero no quiero entrar en esta dicotomía que es a la que me quieren llevar, porque me plantea una situación que no es real. En este país las desapariciones forzadas no se dieron porque había una guerrilla. Porque no había guerrilla cuando se produjeron las desapariciones forzadas. Yo soy muy crítico del actuar del MLN, pero no lo voy a comparar, no lo voy a equiparar y no lo voy a jugar en el mismo terreno que le da responsabilidad del Estado, desde el Estado, por instaurar un método de terrorismo que lleva a desapariciones, a prisiones, a torturas, cuando ni siquiera hay una situación de conflicto interno. ¿Cuántos años tenías vos cuando desapareció tu papá? 11 años. 11 años. Mi viejo desapareció el 30 de noviembre del 75. A ver, lo llevaron preso el 30 de noviembre del 75. Y bueno, y después no se supo nada hasta el 1 de septiembre de 2005, que aparece un cuerpo en el 13, y que recién en el 2006, en abril de 2006 se identifica, en marzo del 2006 se identifica. Bueno, entonces recordamos ese episodio y la pregunta es cómo lo viviste vos. ¿A vos te cambió? ¿Pudiste cerrar una etapa? ¿Pudiste reconciliarte con cuestiones que hacen a tu vida más profunda? A ver, es difícil, ¿no? Cambiarte te cambia, obviamente. Sin duda cambia. Es hacer tangible algo inaprensible. La gente no desaparece, la gente está viva o muerta. Hoy es el cumpleaños de mi madre. Hoy mi madre, que nació en 1925, el 17 de noviembre de 1925, ella murió 10 años después que le llevaba a su marido, su compañero de toda la vida, preso. Y murió sin saber qué había pasado. Y lo habían matado un día y medio después de haberlo llevado preso. O sea que pasaron 9 años ocultándosele la verdad de algo que ya era un hecho consumado. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque en realidad uno aprende a vivir con estas situaciones, que cambian la vida, sin duda. Te hacen reconciliar, no sé muy bien qué quiere decir eso, pero sí en todo caso materializan algo que es absurdo. Que una persona hubiera muerto un día y medio después, la mataron un día y medio después que la llevaron, pero que oculten ese hecho durante 10 años. ¿Cuál es la razón? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué? Más allá de la barbarie del hecho en sí, que es condenable. ¿Pero para qué eso? ¿Por qué una mujer que en aquel momento tenía menos de 60 años, con 2 chiquilines, Luis Fernando tenía 13 cuando yo era mi hijo, yo tenía 11, tiene que hacerse cargo de una historia que no se cuenta? Y no se cuenta porque es una política general para trasladar miedo a la gente, a la población. Es brutal. No quiero victimizarme, quiero ser muy sobrio en esta forma, pero quiero mostrar el rostro brutal que tiene lo que es la dictadura y los crímenes del terrorismo del Estado. Brutal, en términos humanos, en términos de la vida de la gente. Claro, aparte tu viejo en realidad no se sentía que tuviese que esconderse, ¿no? Porque él era claro, escribano del Partido Comunista, ¿no? Escribano público en general, era escribano del partido, pero además era profesor en facultad, daba obligaciones. Creo que me quedó el gen por ahí inoculado. Iba a facultad todos los días. El día que lo van a buscar, él está en Punta del Este, mi mamá y yo estamos en Montevideo, y él viene de Punta del Este a casa, sabiendo que lo estaban esperando. Le dice un amigo, el querido Amílcar Real, cuando viene en Malvin, volviendo de Punta del Este para Montevideo, paran lo de Amílcar en la calle Gallinal, y Amílcar le dice, Fernando, andá con Luis Fernando, con mi hermano mayor, tirate adentro de la Embajada de México que yo voy a buscar a María Teresa y a Javier. Y dice, no, pero yo no tengo nada que esconderme. ¿Por qué voy a huir? Era, por supuesto, militante de un partido político, el Partido Comunista, de un partido político legal. No había cometido ningún delito, y aún cometiendo, si hubiera cometido delito, tampoco hay que esconderse, o sea, hay que enfrentar a la justicia, hay que enfrentar a la justicia. Seguramente tu mamá ve reflejado en vos muchas cosas de él, ¿no? Mi mamá, no sé, yo soy más parecido a mi vieja, creo. Mi mamá, cuando yo tenía 17, 18 años, tengo alguna foto por ahí, me agarraba el brazo de mi padre, era petizo.
Mi mamá me agarraba el brazo y me decía, qué lindo andar con un hombre alto del brazo. Porque la vida está llena de esas riquezas, no es solo la desaparición y el dolor. La vida siguió, seguimos creciendo juntos, seguimos viviendo. Gracias, Javier, por haber venido. Pero esta encantado, mañana. Claudio, me da mucho gusto. Yo creo que vale la pena estos cafés. Muchísimas realmente. gracias, lo vamos a repetir en cualquier Lindo momento. programa. En serio. Arriba. Bueno, y buena vida el año que viene. Veremos qué es lo Esperemos, que te depara cómo nos trata el COVID. la política o la docencia. Sí, la vida Ahí misma. está, y la vida misma. Gracias, Javier. Hacemos pausa y ya estamos para...